siglos atrás. En el Perú y en el mundo se ha visto en diferentes vestigios, en momias, la presencia de lo que son la llamada tuberculosis vertebral, ¿no? El famoso mal de Foch. Se han encontrado momias en Paracas, momias en Egipto, en las cuales encontramos tipos de lesiones características que nos dicen que esta enfermedad se tenía ya hace bastante tiempo. Y como sabemos, hace bastante tiempo no había ningún tipo de tratamiento para eso. Vemos que esta enfermedad ha ido calando durante todos estos años y ha permanecido, ¿no? Y seguirá permaneciendo durante muchos años más, según vemos la realidad que más adelante vamos a mostrar. Como decía anteriormente, desde la época histórica tenemos las momias egipcias, tenemos un hito muy importante, es en el siglo XIX, cuando Koch demostró los bacilos de tuberculosis en 1882. Eso fue importante porque fue la primera vez que se distinguió al bacilo de Koch como causante de esta patología. Y es por eso que el 24 de marzo del 82 se considera el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Claro, no es pregunta de examen, pero es importante como cultura general. Ahora, ¿qué es la tuberculosis? Todo el mundo sabrá que es una enfermedad infecto-contagiosa. Infecto-contagiosa se transmite de persona a persona. La única forma de transmisión de esta enfermedad es por vía aérea, respiratoria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente con tuberculosis en la piel, que saben que existe, ¿puede contagiar a otra persona? No puede contagiar. Una tuberculosis intestinal tampoco puede contagiar a otra persona. Una tuberculosis meningia puede contagiar a otra persona, tampoco puede contagiar. Pero todos los tipos de tuberculosis han contagiado o han ingresado al cuerpo mediante la vía respiratoria. Solo que mediante las diferentes patogenias o la respuesta del organismo han producido infección en diferentes órganos, ¿no? Puede afectar diferentes órganos, pero el mayor porcentaje es de afectación pulmonar. Es lo que más conocemos, la famosa tuberculosis pulmonar. La etiología. La tuberculosis pulmonar no está producida por un solo germen, en realidad es un complejo. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso. No es un germen, no es solamente el Mycobacterium de tuberculosis, sino es por un complejo que está constituido por 4 tipos de Mycobacterium, que ahí están descritos: el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum y el Mycobacterium microtic. Todos estos forman lo que es el complejo de Mycobacterium tuberculosis, o también los bacilos de Koch. No es bacilo de Koch, es bacilos de Koch. Así lo van a encontrar en la bibliografía. Característica de estos bacilos: bacilo ácido alcohol resistente, lo que le dan la tinción, ¿no? La tinción de Sil-Nielsen, positivo. Son resistentes al frío, a la congelación y a la desecación. Es por eso que en ocasiones, en ambientes donde personas han estado enfermas, han estado eliminando bacilos mediante la tos, puede haber riesgo de contagio de personas que posteriormente ingresen a ese ambiente. Sensibles al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Una de las formas de protección ambientales es la colocación de rayos ultravioletas. Por ejemplo, en el hospital Hipólito Unanue, los que pueden rotar ahí van a ver que todo el servicio de hospitalización de TBC tiene rayos ultravioleta desde el ingreso hasta en cada ambiente, ¿no? Es aerobio estricto, depende del oxígeno y pH. Es por eso que la localización principal de las lesiones, ¿dónde es? En lóbulos superiores, ¿no? Comportamiento polivalente según el medio, muy lenta capacidad de división. Esto es muy importante porque nos va a dar ciertas características que anteriormente habían hecho difícil el diagnóstico y el tratamiento adecuado de la tuberculosis. La muy lenta capacidad de división. Antes, para tener un bacilo, un cultivo positivo de tuberculosis, tenían que pasar 4 meses, 5 meses. Actualmente se ha mejorado esto con diferentes tipos de cultivos. Y hay que diferenciar de los micobacterios ambientales atípicos, como el Mycobacterium avium intracelulare, que son básicamente micobacterios ambientales que vamos a encontrar en las aguas, en el pasto, en la vegetación, que tienen otro tipo de patologías, bueno, que posteriormente ustedes lo verán, supongo, ¿no? El complejo Mycobacterium, el 98%
de enfermedad está causado por Mycobacterium tuberculosis, el otro 2% por los otros 3 componentes del complejo. Eso es importante. Ya hemos hablado de las características y lo que tenemos que resaltar es que es una virulencia variable. No todas las personas que estén en contacto con bacilo de tuberculosis se van a contagiar. Podemos estar en contacto varias personas y de nosotros uno solo se va a contagiar porque depende de la cantidad de germen, de la virulencia del germen. ¿Y cómo se va a dar esta infección? Esto es importante para que puedan entender cómo se produce la infección de la tuberculosis. Primero, ¿es lo mismo infección que enfermedad? No es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Primero, se da la infección cuando entra el bacilo por vía respiratoria, vía aérea al alveolo. Partículas menores de 5 micrómetros. Acuérdense, partículas mayores de 5 micrómetros se van a quedar ¿en dónde? En vía aérea superior, en bronquios, si no llegan a nivel alveolar. El bacilo de tuberculosis, ¿cuánto mide? Mide de 2 a 4 micrómetros más aproximadamente. En un primer momento hay una respuesta inicial por los macrófagos alveolares. Va a haber una alveolitis exudativa, una respuesta, se podría decir, una respuesta primaria. A esta respuesta primaria va a dar una diseminación adenopatías regionales que llaman el famoso complejo de Ghom, ¿no? Que son calcificaciones a nivel de los ganglios. Y por último, puede haber una diseminación hematógena. Acuérdense, en diseminación hematógena puede ir a cualquier órgano. Tuberculosis puede dar a cualquier órgano donde llegue sangre. Por ejemplo, yo he visto los lugares más raros que he visto tuberculosis en médula espinal. En una resonancia se ve un pequeño granuloma en la médula espinal. El paciente hizo como si hubiera sido un TBM, ¿no? Un traumatismo medular. Se le dio tratamiento, el paciente recuperó. Tuberculosis en ojos, en mamas, testículo, ano, recto, en todos los lugares donde puede llegar riego sanguíneo puede sembrarse la tuberculosis y producir enfermedad, ¿no? Acá se va a dar un frenado inicial, se va a dar un control inmune. Cuando hay un control inmune, los bacilos van a ser retenidos y se produce lo que nosotros llamamos la tuberculosis latente. Eso es lo que llamamos la infección tuberculosa. El bacilo se encuentra por nuestro sistema inmune, cuando es adecuado, se encuentra, como se podría decir, dormido, y cuando existen condiciones adecuadas despierta y puede producir la infección nuevamente. Es por eso que la tuberculosis la asocian a trastornos alimenticios cuando no se alimentan adecuadamente, a enfermedades que comprometen el sistema inmune, como la diabetes, falla renal crónica, hemodiálisis, neoplasias, uso de corticoides, entre otro tipo de medicamentos que pueden causar disminución de la inmunidad. Y si no hay un control inmune, produce la enfermedad. Por ejemplo, tenemos acá, hay un contacto con el bacilo de tuberculosis, va a haber una infección en el 30% y el 70% no se infecta. Es como les decía, no todos los que van a estar en contacto con el bacilo van a producir infección. Y de este 30% que se infecta, un 5% solamente hacen enfermedad y un 95% toda su vida van a ser portadores, se podría decir. Están infectados pero nunca se van a enfermar. Si hay alteración de la inmunidad, este 5% aumenta un 40%. ¿Ya? Eso es importante. Y para resumir, este es el cuadro que va a venir en el examen. Traten de estudiarlo, que es bien sencillo entenderlo y lo vamos a explicar a continuación. Ya hemos dicho, gotas menores de 5 micrómetros van a llegar a los alveolos. Penetran la capa mucociliar, inflamación inespecífica alveolar. Hay multiplicación de los bacilos en los macrófagos. Primero hay una diseminación linfanquítica y luego una diseminación hematógena. 2 a 10 semanas, 95% van a ser infectados, 5% van a producir enfermedad. El 95% desarrollan inmunidad celular específica, activan los macrófagos, matan a los bacilos, se curan totalmente. Y de este porcentaje, un 5% posteriormente pueden hacer la enfermedad.
pueden reactivar la enfermedad. De las personas que son inmunocomprometidas, que son el 5% del total, no activan los macrófagos, los bacilos comienzan a multiplicarse en demasía, producen una enfermedad pulmonar primaria, pueden diseminarse, hacer una tuberculosis sistémica o también llamada tuberculosis miliar, ¿no? Y da la enfermedad, que puede ser progresiva y puede llevar a la muerte del paciente. ¿Okay? Y un paciente con una infección inactiva en cualquier momento puede reactivarse por un trastorno de la inmunidad. ¿Okay? En conclusión, si nosotros vemos solamente a los pacientes que están enfermos con diagnóstico de tuberculosis que toman tratamiento, PK positivos o tuberculosis extrapulmonar, solamente vemos una porción de todas las personas infectadas. En realidad se considera que la cuarta parte de la población mundial tiene infección por tuberculosis. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto. Y esto es lo que les preguntaba, también es una pregunta que le voy a poner en el examen: la diferencia entre una infección y un enfermo, ¿no? El infectado tiene el bacilo de tuberculosis, ambos tienen el bacilo de tuberculosis. El PPD es positivo en ambos. Acuérdense, ¿qué es el PPD? El PPD, a veces muchas personas quieren el PPD positivo. Bueno, yo supongo que todos tienen PPD positivo. Es lo habitual en los estudiantes de medicina. Yo ingresé, tenía 15, me acuerdo, cuando ingresé a medicina. El PPD simplemente nos dice que nosotros hemos tenido un contacto con el bacilo y tenemos una memoria inmunológica. ¿Ok? Simplemente nos dice eso. ¿Para qué es importante el PPD? Principalmente es importante si en un primer momento tú tuviste un control negativo y posteriormente viras, ¿no? Viras de negativo o positivo. Quiere decir que has tenido un contacto reciente con el bacilo de tuberculosis. Y es ahí donde existe el riesgo de una enfermedad activa. Está dentro de los primeros 6 meses a 2 años. Es por eso que en varias personas que tienen PPD positivo es que les indica la famosa quimioprofilaxis, ¿no? Que ya lo verán posteriormente, que se hace con isoniazida durante 6 meses. El paciente infectado con tuberculosis tiene BK negativo, cultivo negativo. El enfermo puede tener BK positivo y el cultivo positivo. El infectado puede tener una radiografía normal. El enfermo puede ser sugestivo de tuberculosis. Sin embargo, un 40% de los pacientes con tuberculosis pulmonar tienen radiografía normal. ¿Ok? El infectado no contagia. El que tiene PPD positivo no contagia. El enfermo sí puede contagiar, siempre y cuando sea bacilífero, ¿no? Y el infectado no recibe tratamiento. El enfermo, claro que debe recibir tratamiento, si no la enfermedad avanza. ¿Cómo es la tuberculosis en el mundo? Son cifras que parecen exageradas, pero en realidad en el año 2016 10.4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis. 1.7 millones murieron por esta enfermedad. Y el 12% eran VIH positivas que se diagnosticaron. Por eso a todo paciente que se le diagnostica tuberculosis, dentro del esquema, el protocolo que da el Ministerio de Salud, se le debe tomar el VIH, ¿no? Cuando apareció la pandemia de VIH, se incrementaron en gran cantidad los casos de tuberculosis. Son como dos muy buenas amigas que se complementan bastante, ¿no? Acuérdense, el VIH, ¿cuáles son las células que son blanco del VIH? CD4. ¿Y cuáles son las células que se encargan de la inmunidad? Los linfocitos CD4 principalmente. Es por eso que el VIH tiene bastante relación con el empeoramiento o la gravedad de la enfermedad. A nivel mundial, estos son los países donde más tuberculosis hay: India, Indonesia, China, Filipinas, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. ¿Y cómo está el Perú? El Perú, en número de casos, somos segundo puesto a nivel de Latinoamérica. ¿Quién nos gana? Brasil. Pero imagínense, ¿cuál es la población de Brasil comparada con la de Perú? Bastante diferente, ¿no? Pero somos los primeros en MDR, pues eso sí ganamos entonces. En MDR y en XDR somos los primeros. ¿Okay? No, a nivel de Latinoamérica. A nivel mundial está entre la India y Rusia, MDR. Ahí se dan los dos. Es ahí donde se hacen la mayor cantidad de estudios en relación a la tuberculosis MDR. Bueno, el Perú también es un país donde vienen de otros países a saber cómo tratamos la tuberculosis. En el hospital tenemos bastantes
personas que vienen de pasantía de otros países para ver cómo manejamos la tuberculosis, porque para ellos es raro. En Estados Unidos, rarísimo ver. Entonces, habrán visto un capítulo de Doctor House de un paciente con tuberculosis, un paciente cubano, por si acaso. Al final hicieron todo y salió tuberculosis al final. En América Latina, moderada incidencia. África, como siempre, los negritos dicen alta incidencia en África. Y en Rusia también. ¿Cómo es la tuberculosis en el Perú en el 2016? Tenemos MDR, teníamos 1.381 casos. XDR 121. Parecen poco, ¿no? Pero es una gran cantidad. Pacientes extremadamente resistentes, ¿no? Acuérdense, ¿resistente a qué drogas? MDR, para hacerle recordar, resistente a isoniazida y rifampicina. XDR es un MDR más resistente a una inolona, que sea moxi o levo, más un inyectable de segunda línea, que puede ser caprio, apica o cana, ¿no? Canamicina. Esa también es pregunta de examen. ¿Y cómo ha ido la incidencia de la tuberculosis en el Perú? Si nosotros vemos la tasa de incidencia, vemos por ejemplo en rojo, vemos que en el año 92 teníamos una tasa por arriba de 200. Progresivamente la tasa ha disminuido y ya se ha mantenido aproximadamente entre 91.9 y 87.7 por 100.000 habitantes, ¿no? Y la morbilidad 99.6, ya se ha ido manteniendo. Sin embargo, nosotros es la división a nivel nacional. Si vemos la mayor cantidad de casos, ¿dónde están? En Callao, Lima Ciudad y Lima Este. Lima Este justamente donde la jurisdicción del hospital donde yo trabajo, el hospital Hipólito Unanue, que tiene la jurisdicción de Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, ¿no? Habrán escuchado ustedes del Cerro San Cosme, todas esas zonas donde da miedo ir. En realidad, bueno, aparte de la tuberculosis, otros problemas sociales. Sin embargo, ahí nosotros nos hemos dado cuenta que hay familias de tuberculosis. El papá con tuberculosis, la mamá con tuberculosis, el hijo con tuberculosis, la abuela con... todo el mundo con tuberculosis. Y no solamente tuberculosis sensible, sino MDR, XDR, de todos tipos. Hemos tenido una familia donde ha habido puros XDR, ¿no? Y eso es importante para que sepan la importancia que tiene lo social, ¿no? El aspecto económico, lo que tiene el hacinamiento, ¿no? Como sabemos, las características de vivienda que tiene no es el adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es 100.7 la morbilidad por 100.000 habitantes y en Lima Este, donde estamos, ¿cuánto es? 204, casi el doble, ¿no? Si comparamos, ¿no? Y luego, bueno, tenemos otras ciudades del Perú. ¿Y cómo hemos ido con los MDRs y los XDR? Por ejemplo, acá, estos son los MDRs. En el año 2010, 1109, 1190, 1281 se ha mantenido. Y en el año 2010, de los XDR, ha ido incrementando. A la fecha de 2015 casi se ha duplicado. Pero en realidad, la tuberculosis resistente existe desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la residencia en el año 2010, yo vi el primer caso de TBC-XDR diagnosticada y tratada por el programa. Era una médica que ya hizo su serum y se curó, la curamos a la paciente. Entonces, el año pasado hizo su serum, que como médico como usted se contagió haciendo sus prácticas. Y no se contagió en el Hipólito, se contagió en la Almenara, según dice ella. Por si acaso. No sé quién no cree que en la Almenara. Pero, por ejemplo, esa paciente desde el año 2005 2002 le diagnosticaron tuberculosis. Recibió tratamiento, terminó, volvió a ser positiva, recibió otro tratamiento diferente, volvió a ser positiva, negativizó 6 meses, luego volvió a ser positiva. Pero el problema es que en esa época no existían las pruebas de sensibilidad. Nosotros enviamos una prueba de sensibilidad del Perú al extranjero y llegaba dentro de 6 meses, 8 meses. No había pruebas propias en el país. Y es por eso que probablemente no se podían captar los pacientes con tuberculosis.
Por eso, si se dan cuenta, recién nosotros tenemos datos de pacientes de resistencia adecuada a partir del 2010. Antes de eso, vamos a ver 20 pacientes, 10 pacientes, en relación a pruebas de sensibilidad que no se hacían. Actualmente ha aumentado la cantidad de pacientes con MDR, ha aumentado la cantidad de pacientes con IDR, pero es porque ha aumentado también las herramientas que tenemos para diagnosticarlos. Que eso es importante también que ustedes como también ha surgido la tecnología, ustedes tienen su tablet, su celular, están grabando. En mi época, nada, eso, el cassette teníamos que grabar nosotros si queríamos grabar algo. Igualito, la tecnología ha avanzado en todos los ámbitos, ¿no? También lo que es el manejo de la tuberculosis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, seguimos. El diagnóstico. Yo siempre, cada vez que tengo alumnos, les digo que tienen que ver estas 5 cosas: el parámetro clínico, el radiológico, epidemiológico, bacteriológico y el inmunológico. Bueno, el inmunológico nos sirve básicamente para la infección, más no para la enfermedad. Sin embargo, lo ponemos principalmente son los 4 primeros. Ya saben, ¿cuáles son los signos clásicos de la tuberculosis? Los signos o síntomas, ¿no? Los clásicos que salen en la televisión, todos por más de 15 días, todos con expectoración, baja de peso, sudoración nocturna, sensación de alza térmica, pero vino por vespertino, entre otras cosas, ¿no? En realidad eso es lo clásico, pero hemos visto pacientes que solamente tienen una tos seca, ninguna otra molestia, le toman su placa, tiene una lesión muy grande. Es decir, esos síntomas son los clásicos que debemos encontrar, pero no siempre se cumplen todos, eso deben tenerlo en cuenta. ¿Okay? Hay pacientes que solamente bajan de peso y no saben por qué bajan de peso, se le hacen sus exámenes y sale que tiene una lesión pulmonar o tuberculosis en otra parte del cuerpo. Y los síntomas extrapulmonares. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar, los síntomas generales son lo mismo. El paciente va a bajar de peso, va a tener fiebre, sudoración nocturna, pero depende de la ubicación de la lesión, va a tener síntomas específicos. Por ejemplo, tuberculosis meningia, que va a tener cefalea, signos de hipertensión endocraniana, trastorno del sensorio, convulsiones, entre otras cosas. Tuberculosis de piel, aparte de la baja de peso, eso, ¿qué puede tener? Una úlcera, una lesión que no sana, la cura, no sana, le echan de todo, no sana, ¿no? Y la mayoría de veces el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar no se hace con BK, ¿no? Con baciloscopía, está mal dicho BK, sí se baciloscopía. Se hace por estudio histopatológico, las famosas biopsias, ¿no? O en algunas ocasiones el estudio de líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico, pleural, articular, entre otras cosas, ¿no? Bueno, hoy día nos centramos en la tuberculosis pulmonar. Diagnóstico radiológico. Clásicamente, ¿qué vamos a encontrar? Lesiones alveolares cavitadas en lóbulos superiores. Eso es lo principal, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente se encuentra inmunocomprometido, la bibliografía dice CD4 menos a 300, principalmente se da en bases. Y como les dije, una radiografía normal no es sinónimo de que no tengas tuberculosis. Varias personas dicen, no amigo, mi placa es normal. Acuérdense, la que es la radiografía es un estudio donde solamente que vemos 2 dimensiones. Es como que te tomaran miles de fotos, cientos de fotos y las pegaran en uno solo y puedes estar ocultando imágenes. Que es lo que nos ayuda en otro tipo de imágenes como la tomografía, que nos da 3 dimensiones y nos permiten visualizar. Hay imágenes o hay lesiones que no las podemos ver en la radiografía. Nos podemos ayudar en la radiografía lateral, sin embargo, hay otro tipo de imágenes que nos pueden ayudar mucho más. Por ejemplo, miren, esto es una tuberculosis miliar, como si alguien hubiera echado arena, ¿no? Y tomográficamente vamos a verla de esta manera, ¿no? Lesiones micronodulares bien finas de 1 a 3 milímetros. Bilateral, no respeta nada, está totalmente tomada. Si hay parte del pulmón que no tiene lesión, hay que dudar que sea tuberculosis miliar. No es que tiene todo esto y acá está normal, dudar de tuberculosis miliar, puede ser otra cosa, ¿no? Lesiones que ya son groseras, ¿no? También tenemos, ¿no?
Tenemos acá un pulmón totalmente, una lesión grande, todo el pulmón del lado izquierdo. Inclusive vemos una cavidad con un nivel, una cavidad que se ha infectado. ¿Qué es esto? ¿A quién me dice qué es esto? Telestasia. ¿Dónde es la telestasia? Vamos a hacer radiología ahorita. ¿Qué es? ¿Se dan cuenta los espacios que están igual, normales o un poquito más comparado con la de acá? Aumentados. Este es un neumotórax, lo que vimos con mi grupo de rotación en la mañana. Si usted se fija acá, esta es una imagen radiolúcida que no tiene ningún tipo de imagen que nos diga que hay bronquios o algún tipo de lesión. Bueno, lo del Hipólito les voy a dictar radiología un viernes, no sé, creo en 2 semanas, creo. Ahí les voy a enseñar un poquito más de eso. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Creo que la parte más importante del diagnóstico es esta, el microbiológico. Porque es importante. Primero, si encontramos un BK positivo, no decir es tuberculosis, ¿no? Encontramos al bacilo, lo vemos. Y si lo cultivamos, mucho mejor, porque lo cultivamos le podemos hacer pruebas. Y principalmente, el cultivo es lo que nos va a importar a nosotros. ¿Por qué? Porque depende del cultivo esto, la sensibilidad. A todo el mundo le repito, a todo el mundo, sensibilidad es lo más importante. Justamente anteriormente, ¿por qué no podíamos detectar los pacientes resistentes? Porque no teníamos herramientas, ahora la tenemos y hay que utilizarla. Primero, para identificar el bacilo tenemos coloraciones. La más común, ¿cuál es? El Sil-Nielsen, ¿no? También hay auramina, quinjou, entre otros. Todos se unen a la pared del Mycobacterium, que es constituido por ácido micólico. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá, rosadito, este es Sil-Nielsen, y este ¿qué es? Este es auramina, que es una coloración fluorescente. ¿Okay? Y todo el mundo se pregunta, cuando ven las pruebas, pues este día les preguntaba, ¿qué significa eso? ¿No? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Algunos me responden que 3 cruces es peor, ¿no? Como cementerio, ¿no? Más cruces es peor. Sin embargo, la baciloscopía no nos sirve para determinar gravedad de la enfermedad. ¿Para qué nos sirve? Para determinar qué tanto está contagiando una persona. Es decir, una persona con 3 cruces quiere decir que está botando bacilos por montones, ¿no? Una persona con una cruz está botando, pero en menor cantidad. Ya pacientes paucibacilares que tienen menor cantidad. Cada uno tiene su característica. Por ejemplo, ¿cuándo es una cruz? Cuando la persona ve 100 campos y encuentra menos de un par promedio por campo. Si ve 100 campos y en total cuenta 95 bacilos, por ejemplo. Si dividimos 95 entre 100, es menos de 1. Un promedio de menos de 1 ya es una cruz. 2 cruces, ve 50 campos y hay de 1 a 10 bacilos promedio. Cuenta los bacilos y los divide entre 50 campos. Si sale entre 1 y 10, son 2 cruces. Y 3 cruces, más de 10 barros. Ven cada lado bacilos por todos lados, ¿no? Pero hay otros gérmenes que son alcohol resistentes, como la nocardia, el rhodococcus y el coccidium, ¿no? Eso también hay que tener cuidado y tiene ciertas características. Ya cuando vean, cada uno tiene sus características de la infección. Los cultivos, el más común es el lobo estengense, aproximadamente actualmente 2 meses, antes era más tiempo, ahora 2 meses. El ogawa y el agar 7H10, ¿no? Que son otros tipos de agar. Actualmente se está haciendo lo que son los cultivos líquidos, demoran mucho menos tiempo, como dice acá, 7 a 12 meses, 7 a 12 días, disculpen, el MOX y el MILL. El MOX lo estaba haciendo el Callao, lo que es la lija Callao estaba haciendo el MOX. El MOX es importante porque el MOX nos permite hacer cultivos y al haber pruebas de sensibilidad de cualquier tipo de muestra. La mayoría de pruebas rápidas, por ejemplo, solamente admite esputo, expectoración, no está aprobado para otro tipo de muestras. Sin en cambio, el MOX puede hacer cultivo de líquidos, de tejidos, al igual que los cultivos de medios sólidos que puedes cultivar cualquier cosa.
Pero tú piensas que es tuberculosis ósea, el traumatólogo viene, opera, saca un pedazo de hueso, lo cultivas y te crece el bacilo. Pleura, biopsia pleural, cultivas el pedazo de pleura. Es por eso, los medios sólidos son importantes, pero el problema es el tiempo. Sin embargo, las pruebas rápidas se hacen principalmente con esputo, por eso son para tuberculosis pulmonar, que es la más común. Tienen un crecimiento lento, bueno, acá hay otras características bioquímicas que también estudian, no voy a leer. El micobacterio, esta característica es importante, ¿no? Color gamuza, rugosas, como coliflor refieren algunas, ¿no? Ya, la prueba de sensibilidad. Esto es lo más importante, creo yo, de todo. La prueba de sensibilidad. Lo que ustedes, actualmente, ¿cuál es la prueba de sensibilidad que más se utiliza? ¿No han escuchado? No, el MOX. Poco se utiliza en realidad. Como les decía, el único lugar donde tenía era el Callao, ahí no sé dónde otro lugar que tiene. ¿No han escuchado el genotype? Ahorita, según la norma técnica, las pruebas de sensibilidad que están autorizadas por el Ministerio de Salud son el genotype, el GRIES, que ya no se usa hace bastante tiempo porque ya lo desplazó el genotype, y el MOX, ¿no? Por ejemplo, el MOX demora 7 a 10 días, el GRIES 14 a 28 días, el MIGIC 4 a 12 días y el genotype 3 días, ¿no? Ven la gran diferencia, ¿no? Pero como estamos en el Perú, esos 3 días se tornan en 10 días, ¿no? Sabe muy bien la burocracia, que pase el papel, que firme el resultado. No son 9 días tenemos resultado, pero teóricamente son 3 días. Y las pruebas, acuérdense que las pruebas rápidas, ¿para qué medicamentos van a hacer pruebas de sensibilidad? Acuérdense, para el esquema sensible, la base del tratamiento del esquema sensible, ¿cuáles son? Isoniazida y rifampicina. Entonces, ¿qué me interesa saber? Si es resistente a isoniazida y rifampicina. Si es resistente a ambos, ¿qué es? MDR. Es fácil, es la base. ¿Y cuál es la base del tratamiento para los MDR? El inyectable mandaquinolona. Por eso, si es resistente a inyectable quinolona, ¿cómo se llama? XDR. Nada más simple, ¿no? Los XDR, como les decía, esto es para las pruebas rápidas. Las pruebas convencionales sí son para, actualmente en el Perú se hacen para 11 drogas. Vamos a ver una copia de un resultado para que lo vean. Prueba de sensibilidad, el MOX, el GRIES, ¿no? Es por colores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esto. Es el control, quiere decir que el bacilo ha crecido. Simplemente tiene cierta sustancia. Acá le colocan isoniazida y rifampicina. Le ponen el bacilo. Si el bacilo crece, ¿qué va a pasar? Cambia por la sustancia que tiene, se oxida, actúa con nitrógeno y cambia coloración. Si crece el bacilo. Si en este tubito que tiene isoniazida ha crecido el bacilo es resistente o sensible. Resistente, entonces ha cambiado de color. Y lo mismo sucede con la rifampicina. Simplemente es por cambio de color. Si no cambia de color, quiere decir que es sensible porque no ha permitido que crezca el bacilo. Simple como eso, nada más. Y el genotype es mucho más complejo, pero en realidad esto se basa porque nosotros ya conocemos qué parte del gen del Mycobacterium produce resistencia a ciertos medicamentos. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza como una tira reactiva. ¿Esto es una tira reactiva de orina? Algo similar, bueno, pero más costoso, claro, donde ya se están establecidos ciertos segmentos del gen del Mycobacterium que se pone en contacto con la muestra. La muestra se extrae el DNA y por PCR se hace una amplificación de este DNA y se pone en contacto con lo que es la tira de nitrocelulosa, y con esos cambios se puede determinar si existe o no en este DNA de la muestra el gen que produce la resistencia. Simplemente vemos, está ese gen, es resistente; si no está ese gen, no es resistente. Simple como eso. Y se está haciendo principalmente ahora para la isoniazida y rifampicina. Sin embargo, ya se está haciendo para tuberculosis MDR, XDR, ¿no? Pero no está aprobado en el país, ¿ya? Por ejemplo, se está haciendo genotype NTBDR
Todos estos nombres raros no están acá, pero se hacen para diferentes drogas, ¿ok? Pero es necesario que no solamente, que conozcan que no solamente se hace para esas drogas, se hace para gran cantidad de drogas. Sin embargo, las que sí son validadas, que tienen alta sensibilidad y especificidad por arriba del 99%, es para isoniazida y rifampicina. Conforme se van agregando drogas, la sensibilidad y especificidad va disminuyendo, ¿ok? Y así viene una prueba de sensibilidad. Por ejemplo, este es para un cultivo convencional, ¿no? Te dicen los medicamentos y te dicen la resistencia. Nada más. Mira, este paciente, resistente a rifampicina, isoniazida, tambuto. Únicamente sensible a cannabicina y a paz. El resto es resistente. ¿Qué tipo de leve tiene? Contra equidermo. Paz ya no existe. O sea, tiene cannabicina más. No creo que le haga nada. El año 2012 estamos. Resistente. MDR, acá muestra que es XDR, ¿no? Resistente a ISO, a rifa, y a una quinolona que es la levo que hacemos, y la capromicina. Anteriormente, esto de la levo recién tiene un par de años, porque antes la que se hacía prueba de resistencia a la cipro. Pero acuérdense que a usted le dicen, ustedes que estén en medicina, su familiar le pregunta, tengo dolor de barriga, ¿qué toma? Cipro. Me duelen los riñones, cipro. O sea, la mayoría toma cipro cualquier cosa. Tienen todos cipro, no sé por qué. Y eso ha causado bastante resistencia usada por la utilización inadecuada del ciprofloxacino. Por eso ya no se utiliza dentro del esquema. Antes la primera línea para MDR era ciprofloxacino, ahora ya se cambió a una quinolona de una nueva generación que es la levo, y por arriba del levo queda el mox. En otros países se usa el levofloxacino, gatifloxacino, entre otros, ¿no? Pero en el Perú solamente levofloxacino y moxifloxacino. Y para último, algo para conocer, complicaciones. Tenemos la tuberculosis, una enfermedad que destruye el pulmón. Muchas veces dicen destruye el pulmón. Pero hay que tener en cuenta que la lesión que va a quedar el pulmón depende de varios factores. ¿De qué depende? Primero, de la virulencia del germen. Segundo, ¿qué tanto me demoro yo en tomar tratamiento? Es una cosa muy diferente que yo me enfermo, tomo tratamiento al mes, por ejemplo, que recién se dan los síntomas. Otra cosa es que pasa 1 año, 2 años, no tomo, o tomo 2 semanas, me siento mejor, dejo, luego tomo nuevamente. Es muy diferente. Y lo otro es la propia característica de la persona. Ustedes cuando se cortan, algunos se cortan, queda una línea chiquitita, ¿no? Y a otros les queda un tremendo, ¿no? Las lesiones queloides, ¿no? Ya lo mismo sucede dentro del pulmón. Hay personas que la cicatrización produce poca lesión, y otras que la cicatrización produce cavernas, pulas, destrucción pulmonar, provoca fibrotórax, entre otras cosas, y eso depende bastante también de la idiosincrasia de cada persona. ¿Cuáles son las complicaciones pulmonares? Hemoptisis. La mayoría de casos de pacientes hospitalizados por tuberculosis es por hemoptisis. Puede producir atelectasia, enfisema, neumotórax espontáneo, como hemos visto, neumatoceles, fístulas, bronquiectasis, empiemas, secuela de tuberculosis y disquea respiratoria de adulto. Extratoráxicas. Hay pacientes que han tenido tuberculosis y producen amiloidosis post-tuberculosis. Hace 10 años vienen con edema, proteinuria, y le hacen biopsia renal, sale amiloidosis, o biopsia de grasa umbilical, ¿no? También diagnóstico de amiloidosis. Producen hipertensión pulmonar. ¿Cuál pulmonar? Cuando hay lesiones grandes, que comportan, hacen hipertensión pulmonar, que por corriente retrógrada produce hipertensión del pulmón derecho, ¿no? Lo que llamamos por pulmonar, ¿no? El SHIHAC, insuficiencia suprarrenal. Por ejemplo, ¿qué es esto? Este es el tórax anterior, por si acaso, ¿ya? Esta es la tetilla de la persona. Y esto que parece una masa se llama empiema por necesidades. Un paciente hace una lesión por tuberculosis, hay necrosis de tejido, no sabe por dónde salir y busca la forma de salir, y atraviesa toda la pared torácica y llega así como un chupo, se puede decir, ¿no? Que conecta la cavidad pleural, el pulmón, cavidad pleural, con las piernas, ¿no? Hemos tenido casos así, ¿no? Por ejemplo, síndrome de distrés respiratoria del adulto, compromiso pulmonar bilateral y amplio, ¿no? Se llama el pulmón blanco, le llaman, ¿no? Síndrome de distrés respiratoria del adulto. Secuelas. ¿Qué es esto?
que son bulas, lesiones bulosas bilaterales, ¿no? Destrucción casi de todo el parénquima del lado izquierdo, igual en el lado, en la radiografía de esto, ¿no? Lo que llaman fibrosis pulmonar. Hay pacientes que tienen tuberculosis y tienes fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, el punto muy aparte es que cualquier cosa tenemos fibrosis pulmonar, que está mal utilizado ese término, ¿no? Casi el 50% de personas que van a consulta van por fibrosis pulmonar, en realidad un 5% se van. Micetoma, ¿no? ¿Un oído del micetoma? ¿No? Del aspergiloma. Cuando existe una cavidad, cuando hay lesión pulmonar crónica, principalmente en cavidades, nosotros en el ambiente el hongo más común, cosmopolitan, es el Aspergillus fumigatus, ¿no? En microbiología, ¿ven? Y ese germen le gusta meterse en cavidades preformadas y forma, como dicen, una bolita de hongo. Se llama el micetoma, que ocupa la cavidad que ha sido preformada, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Una cavidad y en el medio vemos algo blanco, es el micetoma. Esa es una de las causas principales de hemoptisis. Tratamiento del micetoma, quirúrgico. No existe otro tratamiento. No hay que tener pastillitas, antimicóticos, no sirve para nada. El paciente igualito sigue botando sangre. Y por último, para pensar, la tuberculosis es un problema de salud de emergencia mundial. En la actualidad existen más tuberculosis en el mundo de los que haya existido jamás a lo largo de la historia de la humanidad. Esto lo dijo la OMS en 1994 y creo que si volvieran a escribir algo actualmente dirían lo mismo, o peor. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?